Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tercer episodio de Normal pero Diferente. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio contigo. Es nuestra oración, nuestro deseo que sea un espacio que contribuya a tu edificación personal, inspire tu vida, la confronte y te ayude a desarrollar una vida como la que Dios tiene diseñada para vos. Hoy quiero hablarte de algo que se llama, o que lo puse por título, una experiencia personal. Hay un pasaje de la escritura en los evangelios donde Jesús hace una enseñanza genial, habla con sus discípulos y les hace una pregunta que hoy quisiera que sea la pregunta también para tu vida en este espacio. Y está en Mateo capítulo 16, versículos 3 al 18. Y dice así, voy a leer con el permiso tuyo la versión de la traducción de la NTV. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y quiero resaltar acá de vuelta el versículo 17, pero te voy a leer otra traducción, la PDT. Dice, Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres que no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Estos capítulos denotan una revelación muy profunda de lo que es desarrollar una relación personal con Dios a través de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. La mayoría de las personas conocen de Dios por una tradición, por lo que alguna vez alguien le contó o alguien le comentó, y la religión nos ha enseñado esto, pero no tienen una verdadera experiencia con Dios. Pensá, si nosotros hacemos una encuesta en el mundo, ¿cuántas personas creen en Dios? ¿O cuántas personas dicen creer en Dios? El gran porcentaje de la humanidad te va a decir que cree en Dios, pero no conoce a Dios. Creemos de alguien que nos contaron, pero nosotros no tenemos una experiencia personal con Él. Y muchas veces, o estaría seguro de que la totalidad de las veces tenemos una mala imagen de Él porque no le conocemos en una relación personal. Y quiero leerte lo que dice el diccionario de lo que significa revelar. Descubrir lo que estaba oculto o permanecía ignorado. Descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas, especialmente comunicar Dios a los hombres, cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Me llama mucho la atención esto porque dice algo que estaba oculto o permanecía ignorado. La mayoría de las personas no conocen a Dios, conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y Jesús le hace una pregunta a los discípulos, muy importante. Primero le dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos le empiezan a decir lo que la gente dice de quién es Él, porque Jesús es Dios, una de las tres personas de la Trinidad. Y ellos le dicen a Jesús lo que la gente opina de Él. Dice, bueno, algunos Juan el Bautista, otros Elías, y le empiezan a dar nombres de lo que la gente creía que era Jesús. Pero después le cambia la pregunta y le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y a ella no le responden todos, le responden uno solo, o le responden en este caso una sola persona que es Pedro, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, bienaventurado eres, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahí le da la revelación que nosotros necesitamos tener. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá en el versículo que yo te leí de la PDT, usa una traducción genial porque dice, eres afortunado porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Dios no es un Dios de organizaciones. Dios no se revela a organizaciones, Dios se revela a personas. Si nosotros leemos la Biblia ya desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, en el Nuevo Testamento el Dios de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Él es una persona que se revela a personas, pero para que Él se revele a nuestra vida, nosotros tenemos que intencionalmente desarrollar
una amistad con Él. ¿Y cómo yo lo hago? Dedicando tiempo a conocerla a través de la oración y a través de la palabra. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través de la oración, que es hablar con Dios, no es repetir cosas, recitar cosas, sino es tener una comunicación, una charla con Él. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos con una persona, hay dos facetas que se manifiestan en esa charla. Uno es el hablar y el otro es el callar para también escuchar lo que el otro dice. Y esa misma dinámica es lo que Dios quiere que tengamos nosotros al desarrollar una relación personal con Él. Hay un versículo que a mí me desafía muchísimo y está en 1 Corintios 2, 9 al 12 y 14. Y esto me impacta mucho. ¿Saben por qué? Porque es lo que yo veo que pasa con mucha gente. Hay gente a la que vos le hablas de Dios, le compartís su palabra, le compartís sus principios, sus verdades, y le parece locura. A veces le compartís testimonios de lo que tu relación con Dios produjo en tu vida y te tratan de loco o piensan que somos gente que somos de mente débil y que tenemos que agarrarnos de algo para tener fe en alguna cuestión para superar situaciones. Pero esto no es así. Realmente aquellos que tenemos una experiencia personal con Dios, si te vamos a contar las cosas que hemos vivido, experimentado y los milagros que hemos visto, la realidad de Dios, en serio, si no tenés una relación con Dios, vas a decir que estás loco. Y la Biblia habla de eso. Y 1 Corintios 2, 9 al 12 y 14 dice, pero los que no son espirituales, o sea, los que no desarrollaron una relación personal con Dios, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo quien revela al Padre a través de su palabra. Está Dios Padre, nosotros nos relacionamos con Él a través de Jesucristo, pero el que le da dinámica a esa relación es el Espíritu Santo, el que trae revelación de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y vuelvo a repetir, te dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales, no los espiritualoides, no los que se hacen los espirituales, sino los que conocen a Dios en una relación práctica, solo ese tipo de persona puede entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, el desafío de Jesús es que dejes de conocerle a través de lo que otros dicen. Y más aún en una era, en una época donde la mayoría de las personas desarrollan creencias a través solamente de videos de YouTube. O sea, ve un video de YouTube y cree que conoce del tema cuando nunca profundizó ese tema como para tener verdadero conocimiento de Él. Dios quiere que profundices una relación con Él y Él te promete algo, y está escrito en el Salmo capítulo 25, versículo 14, dice: el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Esto es respeto. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Y aquí quiero leerte una segunda cosa que está en el diccionario. ¿Qué es una experiencia? ¿Qué significa experiencia? Dice que es el hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo. La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u observaciones. O sea que la experiencia es el conocimiento que se desprende a partir de una experiencia personal con alguien o con algo. Y en este caso no es con algo, es con alguien que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero terminar con este versículo. Job, te dejo de tarea. Si nunca leíste la historia de Job, leer la historia de Job. Si ya la leíste, repasarla. Job era un hombre que tenía una relación personal con el Señor, pero de alguna manera, en alguna faceta, aparentemente él necesitaba conocerle de una manera más profunda. Y después de pasar por una situación terrible, difícil, donde la mayoría de nosotros dejaríamos de creer en esa persona, en este caso en Dios, y tirar la toalla en cuanto al hecho de vivir una vida con Él, Job perseveró. Y al final de esa situación, él saca una conclusión. Él tenía muchas preguntas porque no entendía lo que le estaba pasando y estaba empezando a cuestionar de alguna manera ciertas cosas que le estaba pasando. ¿Por qué me pasa a mí que soy bueno? ¿Por qué me pasa a mí que soy justo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me toca pasar por esta temporada? Y él lo perdió todo literalmente. Pero al final, como él tenía una relación con el Señor y perseveró, no se rindió, sino siguió indagando, a pesar de que no entendía lo que estaba pasando, él entiende por qué Dios le permite pasar por esa etapa de prueba y saca una conclusión. Y está en Job capítulo 42, versículo 5. Te voy a leer dos traducciones, la NTV y la TLA. La NTV dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos.
Y en la NTV dice, en la TLA dice algo genial: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocer. El desafío de Dios es dejar de hacer que le conozcas a Él por lo que otros dicen y meterte en un tiempo de conocerle en intimidad. ¿Qué vas a tener que hacer para eso? Apartar tiempos en tu día para intimar con Él, en un tiempo a solas con Él, a través de la oración y a través de la palabra. Y obviamente tenés 24 horas para tener la mente receptiva y conversar con Dios en medio de todo lo que sucede, en medio de tu trabajo, en medio de tu matrimonio, en medio de tu soltería, en medio de tu estudio, en medio de cualquier situación en el día. Vos puedes estar conversando con Dios y hacerle parte de tu vida, siendo intencional en desarrollar una relación personal con Él. ¿Cuál es el desafío? Empezar a conocerle personalmente y no solamente de lo que otros dicen. Pensemos juntos. Si te está gustando los contenidos que estamos compartiendo, queremos pedirte que lo puedas compartir con tus amigos, con aquellas personas que quieras o consideres, para que también de alguna manera podamos contribuir con lo que tenga que ver con la edificación de su vida. Si no estás suscrito todavía a nuestro canal, te invito a que lo puedas hacer, le des like, también actives la campanita para que te llegue cualquier video que nosotros podamos compartir en tiempo real. Y también te dejo mis redes sociales en la descripción abajo.